Y bien, sin más, vamos a dar paso al primer tema de esta noche. Me refiero a los modelos 3D para la planificación quirúrgica y para eso le damos la palabra a la doctora Silvia Duarte. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar. Nosotros vamos a hablar de planificación quirúrgica y de cómo los modelos 3D digitales resultan una herramienta útil en la resolución de tumores sólidos complejos en cirugía pediátrica. No tenemos conflictos de interés, no trabajamos para Armor Bionics, trabajamos sí en el Sanatorio Americano, que es un centro de referencia para hemato-oncología pediátrica de un sector importante de la población pediátrica del interior del país. Recibimos muchos pacientes oncológicos pediátricos, muchas veces con tumores complejos. Vamos a compartir con ustedes 3 casos clínicos que resolvimos en conjunto con el profesor Berazategui utilizando los modelos 3D. A modo de introducción, ¿qué ha pasado en los últimos años con los resultados terapéuticos en general en oncología pediátrica? Bueno, es sabido que en las últimas décadas se ha producido una mejoría progresiva y constante de todos los índices y tasas en relación a los resultados de los tratamientos en oncología pediátrica, con menor mortalidad, mayor tasa de curación, mejor sobrevida libre de enfermedad y de calidad de vida, mayor tasa de respuesta tumoral. Esto se debe a un constante y progresivo evolución en las técnicas de diagnóstico y tratamiento que han devenido y que han procurado la mejora de los resultados. ¿Y qué sucede a nivel quirúrgico, a nivel del quirófano? ¿Qué pasa concretamente con la cirugía de los tumores complejos? Bueno, el objetivo es el mismo, mejorar los resultados, progresar, que es lo que estamos logrando. Para eso es importante la tarea de equipo, hay muchos actores, es un trabajo multidisciplinario, desde la pediatra que nota algo en el niño que no está bien y lo deriva al oncólogo, las diferentes especialidades quirúrgicas, enfermería, patología, imagenología. Es un objetivo común de un trabajo en equipo. Además del trabajo en equipo, contamos constantemente con nuevos recursos, con evolución de las tecnologías en bloque quirúrgico, en cuanto a las técnicas de disección, de sellado vascular, las técnicas de hemostasia, las técnicas de sutura, el uso de ecografía intraoperatoria, todo eso nos hace progresar y mejorar los resultados quirúrgicos. Así que conocemos el objetivo, tenemos el recurso humano, tenemos los recursos técnicos y qué más hace falta para que todo funcione bien. Creemos que el cirujano, cuando se enfrenta a un tumor complejo, debe apuntar a realizar una planificación quirúrgica óptima. ¿Y a qué le llamamos planificación quirúrgica óptima? Bueno, creemos que es ese proceso al que nos enfrentamos cuando tenemos un niño que tiene un tumor complejo y vamos a pasar por varias etapas que le vamos a brindar al caso para poder resolverlo. Y esto nos va a llevar... Nosotros lo pusimos así en forma arbitraria solo para dividirlo. Actividades que vamos a hacer en horas consultorio, en horas escritorio, en horas quirófano y en horas seguimiento. Todas ellas llevan diferentes etapas que no las vamos a hablar en forma exhaustiva, pero queríamos decir en el consultorio, vemos el paciente, enfrentamos el tumor. Nosotros tenemos una variedad importante de pacientes, puede ser un recién nacido con un tumor o puede ser un adolescente, casi un adulto también con un tumor. También la etapa de consentimiento, que es toda la información que hay que brindarle a la familia y al niño si es grande. Imagínense que debe haber pocas cosas tan movilizadoras como que un niño pueda tener un cáncer. Imagínense decirle a una familia, bueno, su hijo está enfermo, tiene un cáncer, el cáncer es complejo, la cirugía puede ser compleja, puede tener complicaciones, riesgos, pero queremos ver acá en las horas escritorio. Esta es la verdadera etapa en la que el cirujano se sienta a solas consigo mismo, con su caso clínico, estudia el caso, estudia las imágenes, repasa la anatomía,
revisa la bibliografía, ver qué hay de nuevo en ese caso, ver cómo va a abordar ese tumor, qué técnica va a utilizar, quién va a ser el equipo que lo va a acompañar, los riesgos intraoperatorios, prever complicaciones. Bueno, en esta etapa de escritorio, que nosotros le llamamos así, es donde el modelo 3D nos va a rendir su primer gran utilidad, porque es cuando nosotros podemos estudiar el tumor desde varios puntos de vista. Pasamos ahora al primer caso clínico que habíamos dicho. Este es un lactante de 3 meses sin ningún antecedente a destacar, que nació con un peso normal. La mamá misma nota la presencia de una tumoración abdominal que le llama la atención, consulta, se estudia, lo derivan al sanatorio, se realiza ecografía y resonancia. Esta es la resonancia que se le hizo al bebé. Tenía un enorme tumor retroperitoneal que, como ven, se extiende y ocupa casi toda la cavidad abdominal. Provoca una gran distorsión de los grandes vasos retroperitoneales, desplazamiento, afinamiento de la cava. Impresiona incluso al imagenólogo que hubiera infiltración del plano de la cava y de la aorta. Hay un desplazamiento del riñón del derecho que está dislocado y horizontalizado. En el corte coronal vemos que se extiende desde la cara inferior del hígado hasta la pelvis con estas medidas. Con estas características, los casos los presentamos muy brevemente porque lo importante es ver el modelo. El planteo clínico es con estas características en un niño, es de que se trata de un neuroblastoma retroperitoneal. Se estudió la extensión y se vio que no había diseminación a distancia. Se realizó una biopsia ecoguiada que confirma que se trata de un neuroblastoma en diferenciación con un NMIC negativo. Este tipo de tumores, al ser en diferenciación con NMIC negativo, tiene baja respuesta al tratamiento con quimioterapia. Aún así, por las relaciones peligrosas que tenía desde el punto de vista vascular, se discutió en Ateneo y se decidió realizar una quimioterapia para ver si podíamos disminuir el tamaño del tumor y disminuir los riesgos intraoperatorios. Se realizaron 2 series completas de la quimioterapia que está indicada en estos casos, y en la revaloración con resonancia magnética se vio que no había ningún cambio significativo en el tumor, apenas una discreta disminución en las medidas, y con un informe de que probablemente había infiltración de aorta y vena cava inferior en su sector más inferior. Pasamos aquí a la etapa de planificación quirúrgica óptima, y en esta oportunidad fue la primera vez que nos decidimos por la opción. Habíamos ya buscado bibliografía y habíamos visto la posibilidad de hacer modelos 3D. Nos comunicamos con los chicos de Armor Bionics y se mostraban muy dispuestos a realizar el modelo para este paciente de 3 meses con un enorme tumor abdominal. Para eso se realizó una tomografía, que es lo que ellos en general solicitan, un estudio tiene que ser una tomografía de alta calidad, de cortes muy finos, con contraste intravenoso, donde se vea bien la fase arterial, la fase venosa, la fase de excreción en este caso. Y pasamos entonces a mostrar el modelo que se realizó para este caso clínico. Aquí lo tenemos. Este es el modelo 3D, que siempre viene representado con varias estructuras. El cirujano tiene la posibilidad de hablar con ellos cuáles son las estructuras que quieren que estén representadas. En este caso vamos a sacar la piel para que puedan verlo mejor, y allí lo vemos. Bueno, acá ven el enorme tumor retroperitoneal. Tenemos la posibilidad de girarlo, de moverlo, de verlo por donde querramos analizarlo. Sacamos el tumor transitoriamente y podemos ver la distorsión de los grandes vasos. Fíjense ustedes, tenemos la posibilidad de aumentar la imagen, acercarla para poder verlo mejor. Lo que es la vena cava totalmente desplazada hacia el sector posterior y hacia afuera, hacia la derecha. Vamos a poner un poquito la órbita para girarlo y verlo de lateral. Observen acá ustedes la vascularización. Esta es la vascularización venosa de retorno del tumor, ¿verdad? Que fue lo que fuimos después a ligar para poderlo ir resecando. El desplazamiento de la aorta. Y acá pueden ver, esta es la arteria nutricia principal del tumor, que se puede tomar una medida, por ejemplo,
desde el nacimiento hasta el cono de la aorta, son 22 milímetros, ¿verdad? La suprimimos y seguimos estudiando el modelo. Podemos volver a poner y sacar las estructuras tantas veces uno quiera. Si lo giramos, vemos cómo toda la vasculatura de la arteria mesentérica superior está desplazada hacia arriba. Volvemos a sacar el tumor. Fíjense el riñón, la vena cava habitualmente transcurre en este lugar y hacia afuera tenemos la vena. En este caso está tan corrida que la vena renal está en el sentido inverso. El hecho de conocer la irrigación arterial nos permitió ir a hacer un abordaje decolando el colon derecho y una maniobra de decolamiento también del duodeno páncreas, luego liberar el polo inferior del tumor e ir directamente a ligar las ramas nutricias, una que provenía de la arteria ilíaca primitiva derecha y la siguiente que venía directamente de la cara anterior de la aorta, como dijimos, por encima de la ramificación y que ya sabíamos incluso a qué distancia estaba. Esto nos permitió hacer una resección completa, sin ninguna lesión intraoperatoria y con un excelente resultado. Este paciente evolucionó muy bien y se controló con imágenes que hasta el momento de hoy sigue libre de enfermedad. Pasamos al segundo caso. El segundo caso, que lo vamos a mostrar más brevemente, es una niña de 4 años que era previamente sana, instala una paraparesia rápidamente progresiva. Se estudia con una resonancia que muestra una lesión expansiva paravertebral izquierda con invasión del canal raquídeo que provoca un desplazamiento del saco dural y una severa compresión de la médula espinal. Estas son las imágenes. Acá vemos la lesión expansiva, vemos el tumor intrarraquídeo comprimiendo la médula. Se realizó en sanatorio una neurocirugía decompresiva, una laminectomía con resección parcial del tumor y biopsia, que es lo que se hace en estos casos para apuntar a realizar una quimioterapia. La niña clínicamente mantiene y progresa los síntomas y en la anatomía patológica se vio que se trataba de un ganglioneuroma. El ganglioneuroma es un tumor, entre comillas, benigno. Fíjense usted la sintomatología que daba. Benigno en el sentido de que no da metástasis, pero que nos provoca una gran preocupación porque ahora todo está supeditado a la cirugía. Acá vemos las imágenes, se realizó una revaloración en conjunto, en este caso en la planificación quirúrgica entre neurocirugía y cirugía pediátrica. Y bueno, vemos el enorme tumor que ocupa el mediastino posterior, el mediastino medio, el vértice superior del tórax izquierdo, que desplaza y comprime las estructuras del mediastino, desplaza el esófago y invade el canal raquídeo. Se estudió con un modelo también, tenemos acá la tomografía con contraste, una angiotac, para poder realizar el modelo 3D. Y pasamos ahora a mostrar el modelo. Este es el modelo del tumor de tórax. Fíjense ustedes, es un modelo de 8 estructuras en este caso, que lo vemos acá, todas las relaciones con la vasculatura. Acá está el tumor. Vamos a ir sacando para poder mostrar el marco óseo. Uno puede ir sacando y poniendo, y es la manera que uno tiene de ir evaluándose. Fíjense ustedes que acá tiene un surco que deja acá el arco aórtico. Acá vemos atrás el esófago, que ahora voy a sacar la parte de pulmón y vía aérea. El esófago, vamos a girar un poquito así, totalmente desplazado, el tumor encastrado allí en el mediastino. Y volvemos ahora, vamos a sacar la piel y vamos a mostrarlo desde arriba. Fíjense ustedes cómo se ve acá el tumor adentro del canal vertebral, cómo también estaba infiltrando y desplazando las costillas, los 3 arcos costales, ¿verdad? Este
paciente. Tiene otra posibilidad también el modelo de realizar un corte. Acá podemos verlo casi como si fuera una tomografía, pero en colores y en 3D, y podemos ir desplazándonos para mostrar los cortes. Fíjense cómo se ve ahí la zona donde se introduce adentro del canal raquídeo. Lo podemos girar para verlo mejor. Bueno, las posibilidades son múltiples. Esta niña se operó una segunda neurocirugía, se completó la resección del tumor intrarraquídeo. Posteriormente entró el equipo quirúrgico en otro acto operatorio. Hicimos una toracostomía posterolateral izquierda y una resección completa del tumor, y tuvo una excelente evolución de la plegia. Salió del sanatorio caminando. Excelente fue el resultado. Pasamos al tercer caso. Esta es una niña de 9 meses que consulta en su lugar de origen por una tumoración glútea que inicialmente fue tratada con antibióticos, pensando en un proceso inflamatorio. La misma tiene un aumento progresivo del tamaño de la tumoración y se observa un progreso de la tumoración hacia el periné. Esta es las imágenes de cómo recibimos la niña. Tiene una gruesa tumoración que deforma toda la región glútea, desplaza el ano, se extiende hacia el periné posterior y también hacia el periné anterior. Estas son las imágenes con las que estudiamos a la paciente. Es una resonancia. Fíjense ustedes, es un enorme tumor que está encastrado en la pelvis, ocupando toda la luz de la pelvis, desplazando los órganos del mediastino pelviano. Esto es el recto, desplazado y comprimido hacia la derecha. El tumor aflora por el periné. Fíjese lo que sería el pliegue glúteo, lo que es el pliegue glúteo izquierdo y el pliegue glúteo derecho. Acá saliendo hacia la región glútea. Acá tenemos un enfoque axial donde vemos la cavidad pelviana totalmente ocupada por tumor, saliendo por la escotadura asiática hacia la región glútea por detrás de la articulación coxofemoral. Y acá lo vemos en el sagital, toda la cavidad pelviana. Fíjense esto, la columna lumbosacra y el pubis, todo esto es tumor, y aflorando aquí en el periné el tumor. Con esta clínica, los planteos iniciales fue de que se tratara de un teratoma sacrococcigio, obviamente con componente inmaduro, de tumor indiferenciado, de seno interdérmico o coriocarcinoma. Sin embargo, los marcadores dieron negativos, los que se ven habitualmente en ese tipo de tumores. Se realizó biopsia y con mucha duda plantearon las patólogas de que se trataba de un rhabdomiosarcoma. Se le hizo quimioterapia y no se obtuvo ningún tipo de respuesta clínica. Se consultó la anatomía patológica al exterior y la respuesta fue de que se trataba de un sarcoma sinovial. Se le hizo un nuevo plan de quimioterapia y con esto se obtuvo una buena respuesta que fue parcial, obviamente, con una reducción del tamaño, una buena respuesta, pero fíjense que tenemos un enorme tumor encastrado allí en la pelvis, en tránsito entre la pelvis y el periné. Lo vemos acá en el sagital y continuaba también con tumoración a nivel de la región glútea. Se valoró con la tomografía correspondiente y hicimos el modelo, que es este que tenemos acá. Este fue un modelo un poquito ya más complejo, llevó 17 estructuras y podemos ver acá. Esta parte que está en violeta viene a ser lo que es el sigmoide y el recto, que están representados ya allí. Acá estaría la vejiga con la uretra. Y ahí en verde vemos asomando a nivel del periné ya el tumor. Así que vamos a sacar... Perdón. Vamos a sacar la parte intestinal y vamos a sacar el aparato urinario para poder ver el tumor en sí, que lo tenemos allí.
Es un poquito sensible. Vamos a sacar la piel, que es lo que nos está... Ahí está. Bien. Con el zoom lo aumentamos. Bien, acá tenemos el tumor en la cavidad pelviana. Lo que hicimos fue un doble abordaje en este paciente. Comenzamos la cirugía con el paciente en decúbito dorsal, haciendo una incisión mediana infraumbilical, un abordaje que fue extraperitoneal, rechazando el saco peritoneal hacia arriba, y fuimos directamente a abordar los vasos ilíacos que fueron cargados con sonda vascular, la arteria ilíaca, sus ramas y también venosos. Se reparó el uréter también, y allí pudimos ir a dominar la vascularización del tumor, que dependía de ramas de la hipogástrica. Era un tumor muy fibroso, muy infiltrante, sin cápsula, de límites difusos, difícil de dominar. Fue una cirugía bastante compleja, estaba como infiltrando y se tuvo que resecar parte del obturador interno, así que dominamos primeramente todo el sector intrapelviano del tumor, y una vez que teníamos ese sector resecado y dominado, dimos vuelta la paciente, vamos a la herramienta órbita y lo damos vuelta. Se pasó la paciente al decúbito ventral en posición de navaja, algo así, para tener expuesta la región glútea y el periné posterior. Esto que vemos acá es el glúteo mayor, que ahora lo vamos a sacar para poder ver. Acá tenemos el tumor que afloraba en la región glútea y en la región perineal, la relación con el ciático, que era una de las cosas que más nos preocupaba. Acá está el músculo piramidal. Podemos ir sacando el tumor y mirando la relación con las diferentes estructuras y volver a colocarlo. El abordaje fue una incisión anteroposterior que venía desde la región glútea en forma anteroposterior, atravesando el periné posterior y el periné anterior hasta llegar al labio mayor, y así fue como hicimos el abordaje. En realidad, en esta niña evolucionó todo muy bien, pero en el control imagenológico a los 2 meses vimos que nos había quedado un sector residual de tumor a nivel de la fosa isquiorrectal, que obviamente estaba en el modelo, pero que con la cirugía, que fue tan compleja, nos quedó un pedacito. La volvimos a abordar, completamos la resección y la niña hoy por hoy está muy bien. Sigue obviamente el seguimiento porque este caso es mucho más reciente. Bibliografía con respecto a este tema hay mucha bibliografía muy interesante, y en suma queríamos jerarquizar el trabajo en equipo, hablar de cómo optimizar la planificación quirúrgica, y estamos convencidos que en cirugía de tumores sólidos complejos los modelos 3D constituyen una herramienta valiosa para la planificación quirúrgica, que nos permite planificar el abordaje, qué incisión vamos a hacer, cuáles serán las etapas quirúrgicas, estudiar la vascularización del tumor, la relación o la infiltración, el compromiso con órganos vecinos. Nos permite realizar una cirugía que es más segura y predecible. Puede colaborar con la información al paciente. Nosotros en más de una oportunidad utilizamos el modelo para mostrárselo a los padres y mostrarles que estamos estudiando el caso y cómo es el tumor, y ellos la verdad lo toman muy bien porque es una manera de objetivar qué es lo que tiene su hijo. Y a esto le podemos agregar, que no hemos utilizado nosotros todavía, los modelos impresos, que ellos pueden hacer también, que tienen además la ventaja de poder colaborar con la simulación y la capacitación de los técnicos. Bueno, y nada, terminar diciendo que la tecnología nos atraviesa y que solo hay que adaptarse a los cambios. Muchas gracias.